Buenas noches, somos el grupo número 12 de la materia de Ingeniería de Procesos. El tema a tratar en la siguiente exposición son los elementos finales de control. Como una pequeña breve introducción, decimos que un elemento final de control es un mecanismo que altera el valor de la variable manipulada en respuesta a una señal de salida desde el dispositivo de control automático. Ahora bien, definiremos algunos conceptos. Como primer concepto tenemos que estos elementos finales de control son dispositivos que cambian directamente el valor de la variable manipulada y constan generalmente de dos partes. Una primera parte, que es un actuador que convierte la señal controladora en un comando para el dispositivo generador, y una segunda parte, que es un mecanismo para ajustar la variable manipulada. Como en otro concepto, también tenemos que estos elementos son, los elementos finales de control pueden ser válvulas de control, variadores de frecuencia, motores eléctricos, servoválvulas, un relé y elementos calefactores de carácter eléctrico o amortiguadores. Ya que industrialmente los más comunes es que la variable manipuladora por estos dispositivos sea un caudal. El elemento de control que más amplía su disfunción es la válvula y por ello se hará más énfasis en esta. Y como último concepto tenemos que los elementos finales de control, según su tipo de proceso, hay dispositivos que reciben señales de control de tipo discretas, tipo batch o continuas. Y típicamente recibe una señal del controlador y manipula un flujo de materia o energía para el proceso. A continuación, mi compañero continuará con el esquema. Bueno, a continuación tendremos un esquema sobre una válvula de control. Una válvula de control, su función es variar el flujo del material o energía en el proceso del control. Aquí podemos observar la válvula de control y sus partes, que poco a poco lo vamos a ir viendo cada una de ellas y su definición. Un servomotor acciona el movimiento del vástago, como podemos ver en las imágenes, y con ello el obturador puede ser neumático, eléctrico o digital. El vástago, su función es de unir el obturador con el servomotor. Este es disponible de una marca que indica apertura o cierre de esta válvula. La empaquetadura es una caja de protección que se ubica entre la tapa y el vástago, cuya función es impedir que el fluido escape a través de la tapa. Bueno, aquí podemos observar también en la imagen anterior que el cuerpo de la válvula contiene en su interior el cuerpo y los asientos provistos de roscas o bridas para conectar la válvula de tubería. Las bridas es la parte donde se realiza la conexión del cuerpo de la válvula con la tubería. El obturador, como podemos observar aquí en la imagen, es la parte que realiza la función de control del paso de fluido y puede actuar de su propio eje o bien tener un movimiento rotativo. Los asientos. Aquí vemos en la imagen los asientos que junto con el obturador forman un corazón de la válvula al controlar el caudal gracias al orificio de paso variable que forman variar su posición. A continuación, mi compañero con la clasificación. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los tipos de válvulas. Las válvulas se pueden clasificar de acuerdo a la forma de su cuerpo y al movimiento del obturador. Les voy a ir explicando una a una. Ya. La válvula de globo. La válvula de globo es adecuada para utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, desde el control del caudal hasta el control abierto y cerrado. Tenemos la válvula en ángulo, permite obtenerse un flujo de caudal, regula sin excesivas turbulencias. Válvulas de 3 vías.
Es una válvula mezcladora de flujo o que deriva un flujo de entrada en dos de salida. Esta de aquí se emplea normalmente en el control de temperatura de intercambiadores. Tenemos la válvula de jaula. Su nombre se debe a que el obturador es guiado por una especie de jaula inmersa en el cuerpo de la válvula. Se caracteriza por el fácil desmontaje del obturador. Tenemos también la válvula de compuerta. Efectúa su cierre con un disco vertical, plano o de forma especial, que se mueve verticalmente al flujo del fluido. La válvula en Y es adecuada como válvula de cierre y de control. La válvula de cuerpo partido es una modificación de la válvula de globo. La válvula de Saunder es un tipo de válvula. El obturador es una membrana flexible que a través del vástago es forzado contra un resalte de cuerpo, de esta manera cerrando el paso del fluido. Esta de aquí se presenta gran facilidad para revestirse de goma o de plástico para trabajar con fluidos agresivos. La válvula de compresión, mediante el pinzamiento de dos o más elementos flexibles, ofrece un gran control de cierre parcial y se usa principalmente en el manejo de fluidos negros corrosivos, viscosos o que contengan partículas sólidas en suspensión. La válvula de obturador excéntrico rotativo presenta un obturador de superficie esférica, se caracteriza por presentar un alto flujo del caudal y es como las válvulas de mariposa. Ya. La válvula de obturador cilíndrica excéntrico es un tipo de válvula, tiene un obturador cilíndrico que se asienta contra su cuerpo cilíndrico. Se logra un cierre hermético con un revestimiento de goma o teflón. Es muy útil para los fluidos corrosivos o líquidos viscosos. La válvula mariposa, el cuerpo está formado por anillos cilíndricos dentro del cual giran transversalmente un disco circular. La válvula de bola ofrece muy buena capacidad de cierre y son prácticas porque para abrir y cerrar la válvula es sencillo como girar una manilla en 90 grados. La válvula de flujo axial consiste en un diafragma accionado neumáticamente que mueve un pistón, el cual a su vez comprime un fluido hidráulico contra un obturador formando por un material elastómero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la aplicación de estos elementos finales de control en las industrias. Dentro de las industrias, los elementos finales de control componen un sistema de aspectos esenciales en la ejecución de un proceso. Industrialmente, la más común es que la variable manipulada por estos dispositivos sea un caudal. Es por eso que el elemento de control de más amplia difusión es la válvula, ya que tiene una función básica de variar el flujo, ya sea de material o de energía, en un proceso de control para que de esta manera se pueda modificar el valor de lo que es la variable medida. Como ejemplo podemos tener lo que es en la industria embotelladora de agua, en la cual vamos a tener que en esta industria se van a emplear válvulas de encendido y apagado para el llenado de líquidos de las botellas. Asimismo vamos a tener una válvula de presión, la cual se va a emplear como brazos neumáticos para automatizar los procesos. Vamos a tener un control de nivel, que es el que va a direccionar el fluido en el sentido que según se quiera requerir. El control del caudal para evitar la pérdida de producto y el llenado en tiempo óptimo de recipientes. Asimismo tenemos que en otros procesos industriales altamente sofisticados, tales como en hornos, en tratamientos térmicos, máquinas de extrusión, máquinas de hilar fibra sintética, etc. En cambio, en esta la regulación de la variable va a ser la temperatura, la cual va a obligar a controlar la potencia entregada a las resistencias finales de calefacción. Asimismo, tenemos otro tipo de industrias como las plantas de proceso químico y petroquímico, estaciones y líneas de conducción de agua de riego potable y tratadas, procesos en planta de bebidas, cervecerías, plantas siderúrgicas y mineras,
proceso en plantas alimenticias y plantas generadoras de energía eléctrica. Gracias.